prensa con Gustavo Alegret. Desconfianza del sector privado tras el anuncio de López Obrador de querer cancelar el proyecto en construcción del nuevo aeropuerto de México. ¿Será así durante todo su gobierno? Histórica participación de las mujeres en el ciclo electoral de Estados Unidos, pero los últimos datos muestran que ellas recaudan mucho menos dinero que los hombres para sus campañas. ¿Por qué? El Vaticano desmiente al gobierno de España y asegura que no hay acuerdo sobre el destino de los restos del dictador Francisco Franco. ¿Dónde terminará su cadáver? Y Venecia bajo el agua. ¿Por qué el 75% de la ciudad de los sueños está inundada? Comienza Club de Prensa desde Washington. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos el día de hoy a Club de Prensa. Los saluda Emiliana Molina en sustitución de Gustavo Alegret. Feliz Halloween para todos y gracias por acompañarnos a nuestros corresponsales. Me acompaña el día de hoy Pablo Pardo, corresponsal del Mundo Madrid. Hola, ¿qué tal? Gracias. Sara Barderas, corresponsal de la agencia dpa de Alemania. Bienvenida. Gracias, buenos días. Y por último, José López Zamorano, corresponsal y jefe de Notimex en México. Bienvenido, Pepe. Gracias. Bueno, empecemos con los temas. ¿Qué les parece? Escucharon entonces lo que está ocurriendo en este momento en España. La Iglesia y el gobierno están actualmente dialogando para llegar a un acuerdo sobre el destino de los restos del dictador Francisco Franco tras su exhumación. Este dilema viene ocurriendo hace ya varios años. ¿Qué podemos esperar en esta discusión entre el gobierno y la Santa Sede, teniendo en cuenta también que la familia de este dictador se ve involucrada y las tres partes no han logrado llegar a un acuerdo? Bueno, fundamentalmente, lo que podemos esperar, se supone que en algún momento el cuerpo de Franco va a ser exhumado, sacado del mausoleo en el que está, que en el valle, se llama el Valle de los Caídos, y llevado a otro sitio, posiblemente a la Catedral de la Almudena en Madrid, aunque esto no está tan claro. El problema es que tanto el Valle de los Caídos como la Catedral de la Almudena pertenecen a la Iglesia. Y en España, en virtud de los acuerdos entre el gobierno o el Estado español y la Iglesia Católica es, en último término, quien decide cuándo se exhuma un cadáver de un templo o no. Entonces, el gobierno en sí mismo no puede hacer nada legalmente, por lo que yo entiendo. La verdad que en cuestiones de derecho canónico no soy ningún experto. Entonces, bueno, de lo que se trata es de negociar entre la Iglesia Católica y el gobierno español, y ahí es donde ha habido pues una serie de declaraciones, contradeclaraciones. El gobierno español ha dicho que la Iglesia coincidía, después la Iglesia lo ha venido a desmentir, ha venido a decir que no estaban de acuerdo. Está también la cuestión de trasladar el cadáver a la Catedral de la Almudena. Si lo que el gobierno quiere es, digamos, evitar un lugar de peregrinación o un lugar en el que se rinda homenaje a Francisco Franco, pues llevarlo del Valle de los Caídos a la Catedral de la Almudena en parte contradice ese propósito, porque la Catedral de la Almudena está justamente en el centro de Madrid. Es mucho más fácil acceder a ella. Y es precisamente donde la familia de Franco tiene también una sepultura, ¿no? Efectivamente, y es donde los Franco quieren que el cadáver sea trasladado. Con lo cual tenemos pues un hermoso lío. También hay que tener en cuenta una cosa, es decir, en España llevamos en campaña electoral prácticamente desde junio del año pasado y vamos a seguir en campaña electoral no declarada hasta que haya elecciones, que puede ser pues como mínimo dentro de 6 meses, tal vez dentro de un año o dentro de un año y medio. Entonces, digamos, la cuestión simbólica del cadáver de Franco es una cuestión que moviliza mucho a la gente, moviliza mucho al votante de izquierdas, también al de derechas, y el gobierno, digamos, está interesado en prorrogar
esta lucha cuanto más tiempo sea posible. Yo creo también que hay que explicar a nuestros televidentes que el Valle de los Caídos es un gran monumento al bando vencedor en la Guerra Civil, que ha sido el periodo más traumático de nuestra historia reciente en España, que fue construido por presos republicanos después de la guerra, que es donde está enterrado Franco. Entonces, ese lugar ha sido siempre un caballo de batalla de la izquierda, porque exalta una sublevación militar, exalta a un dictador en España. El gobierno yo creo que Pedro Sánchez se ha visto, no sé si habían pensado en la posibilidad de la Almudena. O sea, Pedro Sánchez lanzó en junio la propuesta de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos como propuesta estelar, aprobó en agosto un decreto, el Parlamento lo respaldó por mayoría, con la abstención de PP y de Ciudadanos, pero por mayoría, y ahora cuando llega el momento de sacar a Franco del Valle de los Caídos, la familia dice que se lo lleva a la Almudena porque tienen ahí una cripta, y yo no sé si lo habían pensado. El gobierno lo que dice es que puede valerse de la ley de la memoria histórica, que se aprobó en España en 2007, precisamente con la intención, se aprobó bajo el gobierno de Zapatero, que también quiso despolitizar el Valle de los Caídos, pero fue una ley que se aprobó para, de alguna forma, restablecer la memoria de los republicanos fusilados, de los presos políticos. Es realmente una ley que ha servido hasta ahora para poco más que para retirar calles en España y monumentos que exaltaban la guerra civil y a ese bando. Entonces, lo que ahora dice el gobierno es: podemos apoyarnos en esa ley para evitar que Franco sea enterrado en la Almudena. A la Iglesia tampoco le interesa eso ahora mismo. Yo creo que el gran problema que tienen es cuál de las dos partes, si el gobierno o la Iglesia, se va a atrever a decir, ok, la Iglesia no lo queremos aquí, o el gobierno no se entierra en la Almudena, ¿no? Parecería que lo más normal, no sé lo que piensas tú, es que enterraran a Franco al lado de su mujer en el cementerio del Pardo, ¿no? Que es una localidad cercana a Madrid. Pero claro, para la familia... Exacto, con la sepultura que tiene la familia ahí entonces. Claro, pero entonces no sé si realmente tenían pensado que esto podía ocurrir cuando decidieron exhumar a Franco del Valle de los Caídos y pensar que podía acabar en la Catedral de la Almudena. Hubo una manifestación la semana pasada, creo, sí, bastante grande. Porque claro, es que la guerra civil en España sigue siendo un capítulo muy traumático, pese a todo el tiempo que ha pasado. Es algo que no se ha cerrado. Y que el gobierno intenta hacer esto de cierta manera para darle algún tipo de reparación a las víctimas también. Yo creo que es una vieja deuda que tiene la izquierda, ¿no? O sea, date cuenta de lo que es ese monumento, ¿no? Es un monumento gigantesco con una cruz de 150 metros de altura. O sea, es impresionante. Yo nunca he estado dentro, tengo que decirlo, yo me he negado. O sea, no es una exaltación a un dictador, yo allí no he estado, pero es cierto que la cruz la ves según sales de Madrid a determinada distancia, ves aquello, ¿no? Es algo muy grande. Bueno, y también la vicepresidenta se reunió el lunes con el secretario de Estado del Vaticano, ¿no? Donde se están llevando a cabo estos discursos que para el gobierno de Pedro Sánchez de cierta manera es cierto triunfo, y aseguraron que después de estas reuniones querían enterrar con dignidad a Franco, pero que no fuera objeto de cierta manera de ningún tipo de homenaje. Entonces, por eso la polémica también. Pero la Santa Sede ha dicho que a ellos realmente le dan la bienvenida a todas las personas que necesitan ser enterradas. Pepe, entonces no tienen ningún problema con que se entierre ahí. Ahora creo que esto le tira la pelota a la cancha del gobierno, que es quien no quiere que se lleve a cabo este tipo de homenajes, teniendo en cuenta que esta iglesia está en el centro de Madrid.
Sí, parece que por la aclaración que tuvo que emitir el Vaticano, la caracterización original que se hizo de ese encuentro no fue la más precisa, ¿no? Como que estaba avalando el Vaticano de alguna manera algo que explícitamente no lo hizo, ¿no? El Vaticano claramente dice que no tiene vela en el entierro del lugar donde se colocarían finalmente los restos, dicho metafóricamente, al contrario del gobierno, que explícitamente ahora sí mantiene la posición de que no quieren que sea en Almudena, precisamente porque sería un lugar de adulación para el dictador Franco. A mí me parece que por el carácter justamente traumático que menciona Sara del episodio de la Guerra Civil, hay que recordar no solamente el dolor que causó dentro de España, sino también la salida. Muchos exiliados finalmente terminaron en México, ¿no? Afortunadamente el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas los acogió con mucha generosidad. Nunca reconoció a Franco. Nunca reconoció a Franco, y nosotros nos honramos de las contribuciones tan grandes que han hecho los exiliados españoles en México, ¿no? Especialmente de ese periodo. Y por el carácter polémico que tiene la figura del hombre fuerte, del dictador Franco, a mí me parece que quizá este es uno de esos episodios, ahora que están ya de moda las consultas, que estamos en México poniéndolas de moda, quizá es uno de esos episodios, por haber sido tan traumáticos, por ser todavía un episodio que duele, ¿no? En el alma a los españoles, como lo está expresando Sara, en el sentido de que no ha ido siquiera al Valle de los Caídos, precisamente por esos sentimientos. Quizás sea el momento de hacer un referendo y que sea el pueblo español en su conjunto el que determine cuál es el mejor curso a seguir en las próximas etapas del tema. Así es. Bueno, Sara, y también por otro lado, en esta reunión entre el Vaticano y el gobierno de Pedro Sánchez se llevaron a cabo conversaciones de los bienes de la Iglesia y los bienes que la Iglesia registró a su nombre bajo la ley franquista de 1946, que fue derogada en 2015, y que gracias a esta legislación la Iglesia pudo inscribir en 2006 la Mezquita Catedral de Córdoba por solo 30 euros. ¿Creen que el gobierno de alguna manera está intentando poner esto sobre la balanza para negociar qué sucede con Franco? ¿Tú qué piensas? Yo creo que es posible, ¿no? Pero esto también es una vieja batalla. O sea, digamos, las posesiones de la Iglesia en España, la Iglesia Católica se ha visto muy beneficiada precisamente por ese pasado que tenemos, ¿no? Económicamente, con exenciones de impuestos. Y es cierto que el gobierno de Zapatero sí que intentó cambiar la financiación de la Iglesia Católica en España. Yo creo que al final salió ganando la Iglesia con aquello, ¿no? Intentaron hacer algo, sí, creo que el resultado fue algo distinto a lo que pretendían. Entonces este es un viejo caballo de batalla. No sé si lo están utilizando en estas conversaciones, en estas negociaciones. Yo creo que realmente a la Iglesia Católica no le interesa lo más mínimo que Franco esté enterrado en la Catedral de la Almudena, pero claro, es lo que hablábamos antes, es como ellos no creo que vaya a ser la Iglesia Católica la que diga no, aquí no se lo entierra. No creo, o sea, que se opongan a que se sea enterrado, por ejemplo, en el Pardo. Y el gobierno, después de esta conversación entre la vicepresidenta, con la vicepresidenta en el Vaticano, el comunicado que sacó el Vaticano es cierto que es algo muy raro, ¿no? El Vaticano no suele puntualizar a los gobiernos ni meterse en eso. No sé realmente hasta qué punto, o sea, realmente no me atrevo a decir que las cosas fueran ni como decía la vicepresidenta ni como decía el Vaticano. Yo creo que realmente sí que hubo una conversación, eso lo reconoce el Vaticano, reconoce que estuvieron hablando, reconocen la propuesta que hizo la vicepresidenta, pero no están dispuestos a decir no, nosotros no queremos que sea enterrado en la Almudena. Sí, la cuestión es que en España en España el papel de la Iglesia siempre ha sido muy importante históricamente. Entonces, uno de los motivos por los que los españoles nos solemos matar es por la Iglesia, a favor o en contra. El caso de la Guerra Civil es un ejemplo palmario. Cuando acaba la Guerra Civil, precisamente España firmó un concordato con la Iglesia, que le da a la Iglesia muchísimo poder y que crea una especie de alianza gigantesca entre la Iglesia Católica y el gobierno español, hasta el punto de que Franco tenía el poder de rechazar el nombramiento de obispos, lo cual indica que casi estaba como metido en la estructura de la Iglesia, aunque no tenía legalmente nada que ver con la Iglesia. Entonces, digamos que es deshacer todo eso y llevar a cabo una separación entre Iglesia y Estado es muy complicado. En España, por ejemplo, la Iglesia calificó la Guerra Civil
de cruzada. Yo creo que probablemente es la última cruzada oficial que ha habido en la historia. Fue la Guerra Civil Española. Y en la Guerra Civil Española, pues evidentemente había un bando que estaba a favor de la Iglesia, que era el de Franco, y un bando que en general estaba bastante en contra de la Iglesia. Yo no sé cuántos curas mataron, pero a lo mejor 10.000 o una cosa así. O sea que, quiero decir, fue un tema que causó una tremenda división. Y desde entonces no se ha solucionado. Y sigue ahí el debate. Y evidentemente la Iglesia sigue teniendo muchísimo poder, sobre todo administrativo, ha perdido poder en muchos ámbitos, pero todavía sigue teniendo muchos acuerdos, por ejemplo, de la época de Franco, que son una ventaja absolutamente gigantesca y crean como una especie de institución semiparaestatal. Bueno, quizá en este tema a España le gustaría mirar la experiencia mexicana, ¿no? Porque precisamente, justamente la Iglesia en México era la principal propietaria de tierras, de latifundios en el siglo XIX, y justamente fue gracias a la época de Reforma con el presidente Benito Juárez que cambió todo el concepto y la propiedad de la tierra por parte de la Iglesia y muchos privilegios que gozaban allí, de tal manera que se formó lo que es verdaderamente un Estado secular, un Estado laico, con una separación absoluta entre lo que corresponde a la Iglesia y lo que corresponde a las autoridades civiles. Vamos a ver si el gobierno toma nota entonces, Pepe. Vamos a cambiar de tema. Vamos a avanzar entonces a la administración de Trump. Otra vez que ahora el órgano de control o vigilancia del Departamento de Interior ha enviado una sugerencia sobre un posible conflicto de interés al Departamento de Justicia para que investiguen al secretario de Interior, Ryan Zinke. Trump esta mañana intentó tuitear para marcar la agenda nuevamente con la caravana y el tema de inmigración, pero bueno, vamos a enfocar en esta investigación por parte del Departamento de Justicia. Más polémica para la administración de Trump, Pepe. Sí, oye, cuando estuvimos en la campaña todos aquí atestiguamos y escribimos historias de que el presidente Trump venía a drenar el pantano, ¿no? Parece que trajo gente a que echara lodo al pantano, porque no es el primero, ¿no? Está Scott Pruitt, el señor de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental, que también salió por circunstancias muy similares, abuso de los privilegios del aparato público, ¿no? También lo hizo el jefe del Departamento de Salud, etcétera, ¿no? O sea, no es la primera ocasión en la que estamos viendo, ¿no? Que están los propios funcionarios de la administración Trump, que supuestamente venía a convertir a Washington en un modelo de decoro y de decencia de la administración de los asuntos públicos, verdaderamente en casos que rayan con la corrupción, si atendemos a que corresponde a la violación de los reglamentos internos de las propias agencias. En el caso de George Zinke, incluso, ¿no?, el hecho de que se le esté acusando porque le permitió a la esposa viajar con él a un auto público cuando las reglas internas no se lo permitían, parece hasta una minucia comparado con lo que hemos visto, con todo lo que hemos visto de otras maneras en las que se han violentado, por ejemplo, los códigos internos, hacer viajes en avión personales a costos de miles de dólares por hora de vuelo cuando no correspondía por parte del secretario de Salud, y fueron decenas de vuelos y otros temas similares, ¿no? A mí me parece muy importante que los órganos de inspección interna del propio gobierno federal estén funcionando aparentemente muy bien, porque estamos viendo que están echando la luz sobre muchas prácticas que están ocurriendo en esta administración que obviamente no deberían ocurrir. Lo vimos, por ejemplo, con el Departamento de Seguridad Interna, que el órgano interno de control dijo que nunca estuvieron ni menormente preparados, por ejemplo, para lidiar con la política de tolerancia cero, ni tenían un plan para reunificar a los niños, ni tenían un proceso claro para cómo entregar su custodia al Departamento de Salud. Entonces me parece que es una tarea muy importante que debo decirte que me parece que se va a multiplicar 10 veces si los demócratas ganan y recuperan el control de la Cámara de Representantes, porque van a tener el control de un comité muy importante que es el de supervisión gubernamental. Es la hora de pagar las cuentas. Por eso entiendo esta angustia que tiene el presidente de buscar estos chivos expiatorios en la caravana y en otros temas, ¿no?, en la militarización de la frontera, etcétera, porque realmente tiene una gran preocupación de que, como muestran todas las encuestas, van a perder el control de la Cámara Baja y los demócratas van a regresar a ejercer una labor de inspección como nunca se ha visto. Sí, tiene que poner todas las cartas sobre la mesa actualmente para lograr esa victoria en las elecciones legislativas, ¿no? A Zinke también se le ha comparado mucho con el secretario de Interior, con el ex secretario de la Agencia de Protección Ambiental, Scott Pruitt, y han hecho expertos comparaciones entre ambos casos, ¿no? Este también violó de cierta manera algunas reglas éticas y posiblemente la ley. Entonces, ¿cómo en esta administración se continúa de cierta manera protegiendo a estas personas que
de alguna manera, como mencionaba Pepe, de pronto el caso del vehículo, de prestárselo a su esposa para que lo utilice, no es tan grave, pero incluso en una ocasión también llevó a una persona conocida, mientras él no estaba en el vehículo, dejó o permitió que lo llevaran al aeropuerto. Bueno, yo creo que hay varias cosas. Es decir, por un lado, este es el gobierno de Donald Trump. Entonces, digamos que Donald Trump cuestiones como la separación de poderes o el Estado de Derecho no las acaba de entender. Entonces, yo creo que hay una cierta actitud, por decirlo de una manera suave, de saqueo de la administración por parte de la gente que está en ella, y una actitud también muy patrimonialista, muy de nosotros somos los dueños de esto. Entonces, yo creo que esta es una cuestión muy clara. También es verdad otra cosa, es decir, en Estados Unidos, en general, los puestos en la administración, y esto no es una cosa de Trump, esto es una cosa que se lleva haciendo ya desde hace bastante tiempo, se ponen prácticamente en subasta. Y esto, por ejemplo, en el segundo mandato de Barack Obama era evidente. Entonces, es decir, se trata de cargos políticos, bien de gente que ha dado dinero a la campaña, bien de gente que es necesaria para conseguir apoyos políticos. El caso más evidente en esta campaña, por ejemplo, en este gobierno, es el de Betsy DeVos, la secretaria de Educación. Pero vamos, quiero decir, hay una actitud en general de hacer de todo y luego negarlo. Esto también forma parte de la personalidad de Donald Trump, que es nunca jamás reconocer absolutamente ningún error ni nada de nada. En el caso de Helsinki, además, es interesante porque el principal escándalo que está siendo investigado parece ser una operación de desarrollo inmobiliario en Montana, en la cual estaba involucrada su esposa y en la cual está involucrado además el consejero delegado, el CEO de Halliburton. Halliburton es una empresa que fue estrepitosamente famosa durante la invasión de Irak. Su anterior presidente y CEO había sido Dick Cheney, que luego pasó a ser vicepresidente. Es una empresa que consiguió muchísimos contratos, desde, por ejemplo, para la construcción de la cárcel de Guantánamo hasta para un montón de cosas en Irak, contratos que no eran adjudicaciones abiertas, que no eran concursos, etcétera. Digamos que ya tiene un historial de dependencia y de relación incestuosa, por así decirlo, con las administraciones Pablo, y para agregar a ese públicas. punto que estás haciendo, es que parte de la investigación se basa en un acuerdo entre el grupo caritativo dirigido por la esposa de Helsinki y el grupo de desarrollo y respaldo por David Lazar, el presidente de Halliburton. Sí, exactamente. Es decir, digamos que el hecho de añadir Halliburton ahí, una empresa que consigue además muchísimos contratos del Estado, por una subsidiaria que tenía, tiendas, una galería, sí, hasta una cervecería. Exactamente. Entonces, es decir, también ha habido, por ejemplo, intentos de alterar las investigaciones internas en el Departamento de Interior y de poner a cargos políticos a investigar a Helsinki. Es decir, hay como toda como comentaba José, es decir, es más que un pantano, esto pues son los Everglades o el delta del Amazonas. Te voy a dejar en ese puntico, vamos a ir a comerciales, pero ya volvemos y continuamos con más de este tema. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Club de Prensa. Ahora vamos a tocar el tema de la ola de las mujeres, porque están arrasando con los obstáculos este año, pero no cuando se trata del dinero en estas elecciones legislativas. Y como estamos hablando de mujeres, vamos a empezar entonces. Te doy la palabra, Sara. Sí, estamos viendo, es cierto, se han batido récords, ¿no?, en estas elecciones, no solo en el número de candidatas que ahora se presentan al Congreso en las legislativas, sino también en el número de precandidatas, digamos, las que se presentaron no me sale. Puestos de elección popular. Puestos de elección gubernamentales. A las primarias, perdón. Las primarias. Perdón. Las que se presentaron a las primarias, sí, pero luego también sí, lo que decíais, ¿no? Puestos de gobernadora, cargos públicos en general, ¿no? Y yo creo que merece la pena recordar a nuestros televidentes que esta es una ola en la era de Donald Trump, ¿no?, que comenzó, digamos, yo creo que hay tres hitos en este movimiento de mujeres
mujeres lanzadas a la política, a esa mayor visibilidad política. El primero fue evidentemente la victoria de un presidente que denigró a las mujeres. No sé si recordáis los comentarios que hizo sobre una presentadora de televisión durante la campaña, pero no solo, bueno, contra ella, contra la propia candidata demócrata, contra Hillary Clinton. El vídeo famoso, que es cierto que no era de aquel tiempo, pero salió aquel vídeo famoso en el que Trump decía que agarraba a las mujeres por sus partes cuando le daba la gana, y pese a eso, pese a que aquel vídeo que causó hasta el propio hoy vicepresidente, hasta Mike Pence lo reprobó aquella actitud, pues pese a aquel vídeo Trump ganó, ¿no? Ese fue el primer hito. El segundo hito fue el movimiento Me Too, ¿no? que agitó todas las áreas de la sociedad, de la economía, medios de comunicación, y puso sobre la mesa abusos cometidos desde hace décadas contra las mujeres, el silencio que se mantuvo frente a aquello, la responsabilidad de quienes lo sabían y no hicieron nada. Y el último ha tenido lugar hace apenas un mes, que fue la confirmación del juez Brett Kavanaugh para la Corte Suprema, que también movilizó, generó muchas protestas, lo vimos aquí, y lanzó de alguna forma ayudó a esa ola de la que se habla ahora, esa ola demócrata, porque al final no nos olvidemos que esta movilización de las mujeres a quien beneficia es a los demócratas. La mayor parte de las candidatas de este año, creo que un 75%, leía el otro día, son demócratas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el escenario en el que nos movemos. Ahora bien, cuando llegamos a financiación, las cosas parece que siguen siendo como antes, ¿no? Las mujeres candidatas están recibiendo bastante menos dinero de lo que lo están haciendo los hombres candidatos, y eso, no sé qué pensáis vosotros, pero para mí son las propias estructuras sociales las que lo permiten, ¿no? Al final, los hombres siempre han tenido una mayor posición de poder, tienen unas relaciones sociales mayores y tienen fortunas personales mayores que las mujeres candidatas para utilizarlas a la hora de una campaña. Un ejemplo bastante interesante de lo que menciona Sara es que Rashida Tlaib, que está compitiendo por un escaño en la Cámara de Representantes en Michigan como la primera mujer musulmana en el Congreso, se emocionó mucho al enterarse que una de las personas que respalda mucho a musulmanes en el Congreso, un hombre, le donó un poco menos de $1000. Se emocionó, lo celebró, pero después se enteró que este mismo hombre le triplicó el dinero, lo máximo permitido por la ley federal, que son $2700, al representante Keith Ellison, que es el primer hombre musulmán en el Congreso. ¿Qué tienen que hacer las mujeres para cambiar este punto de vista? O sea, ¿por qué no se les puede donar la misma cantidad? Yo creo que hay también una cosa, lo digo un poco por provocar, pero... Estamos acostumbrados, Pablo. Miedo a Pablo cuando adelante, Pablo. Las mujeres son muy venenosas entre vosotras. No me extrañaría que donaran... Bueno, excluyéndonos a Sara y a mí, ¿no? Excluyéndonos a vosotras. Pero las mujeres están donando más a las mujeres. Eso está bien. Y las demócratas, exacto, y en menos. Las mujeres están donando más a las mujeres, son los hombres. Porque recordemos, por ejemplo, que Donald Trump ganó entre las mujeres blancas. Las mujeres blancas votaron por Donald Trump, no votaron por Hillary. Y yo recuerdo, por ejemplo, en las convenciones demócratas y republicanas, los republicanos que apoyaban a Trump, en el caso de la convención demócrata, lógicamente fuera del edificio, eran las mujeres las que llevaban en muchos casos las pancartas más absolutamente salvajes e insultantes hacia Hillary Clinton, con cosas que no se pueden decir aquí en público, casi ni en privado. Lo que sí que también creo es que hay una división de lo que comentaba Sara del voto. Hay un tema muy interesante hoy en el Wall Street Journal que te explica, bueno, es con gráficos, cómo es el voto por género en Estados Unidos. Es una cosa verdaderamente espectacular. Es decir, las mujeres blancas con grado universitario votan 2-1 a los demócratas. Los hombres blancos sin grado universitario votan 3-1 a los republicanos. Es decir, lo cual al mismo tiempo también crea muchísimos incentivos para los candidatos de un partido y de otro para dirigirse a un
a un género, digamos, o a un grupo específico, tanto pues, desde el punto de vista de su educación como de los cromosomas que tengan, porque sabe que esos les van a votar. Entonces, digamos, es una cuestión muy, muy marcada y que además yo pienso que es muy negativa para un país, porque crea muchísima división a un nivel muy, muy básico. Es decir, que haya una división de este estilo, yo creo que es un problema muy serio para Estados Unidos. Yo sí que tengo que decir que me sorprendió el artículo del New York Times. O sea, yo no pensaba que iba a haber tanta diferencia, nunca había pensado que iba a haber diferencia, y sobre todo, es decir, en un año en el que además para los demócratas las mujeres, que el hecho de que estén participando muchas mujeres es un activo electoral muy grande, porque como comentaba hace un segundo, son dos bloques muy diferentes, el de mujeres, particularmente mujeres con educación, y hombres blancos con un nivel educativo bajo. Luego, entre las minorías, latinos, afroamericanos, asiáticos, indígenas, la cosa cambia y es mucho más similar entre los dos géneros, pero entre los blancos es una cosa verdaderamente espectacular. Pero yo creo que esto es un poco, perdón, un reflejo de, digo, no debemos sorprendernos, aunque sí debemos trabajar por cambiarlo, ¿no? Al final es el reflejo de la sociedad en la que estamos, ¿no? La mujer sigue siendo, voy a simplificar mucho, pero la idea esta de la mujer tutelada, la mujer que no sé si ella va a ser capaz, o sea, siempre a las mujeres se nos mira con mayor desconfianza sobre nuestra capacidad a la hora de hacer determinadas cosas, y eso lo cuentan las propias ejecutivas, altas ejecutivas de empresas de este país, del mío, y supongo que de todo, ¿no? Que a la hora de postularse a un puesto, que a la hora de ser elegidas para un cargo de mucha responsabilidad, tienen que demostrar mucho más que un hombre que valen, ¿no? Seguimos todavía en esa mentalidad. El otro día una experta en todos estos temas de los que estamos hablando, de esta ola de mujeres en política, lo que decía es que la tendencia está ahí. Cuando la mujer se presenta, la mujer gana, ¿no? En política. Que realmente donde está la batalla es en lograr ese primer paso, ¿no? El saltar. Y en estas elecciones yo creo que tenemos gente pues, como Ocasio-Cortez, por ejemplo, que están demostrando muchas cosas, ¿no? Es una mujer joven, Ocasio-Cortez yo creo que es un emblema en muchos puntos, ¿no? No solo por el hecho de ser mujer, no solo por ser joven, además es hispana, además procede de una clase social, digamos, que no es la clase social a la que estamos acostumbrados a ver en un congreso, ¿no? Pero yo creo que en estas elecciones podemos tener sorpresas buenas para las mujeres, en el sentido de que van a abrir un camino. Eso sí, también creo que estas elecciones son una prueba para el movimiento feminista en la era Trump, del que os hablaba antes, y que de alguna forma corremos el riesgo de que si no se consiguen determinados resultados se pueda desinflar un poco. A mí me parece una cosa muy interesante, ¿no? Y en este caso voy a dejar atrás mi tradicional pesimismo y cinismo del tema y voy a ver el vaso más lleno que vacío, ¿no? Porque sí me parece extremadamente importante que estemos viendo esto, que lo comentamos como una pasada, pero el hecho de que haya un número récord de mujeres participando, ganando primarias, que no es un asunto menor porque es la primera prueba de fuego que tienes que pasar en términos del financiamiento electoral, ¿no? Y que tengan la posibilidad de llegar a un número récord en el Congreso, en las elecciones legislativas, no es una cosa menor. Ahora, hay que también ponerlo en perspectiva. De acuerdo con las cifras del New York Times, la diferencia entre lo que están ganando ellas y los hombres es de $185,000 para un promedio de 1.4 millones de dólares. Es muy importante porque en este país muchos puestos se definen precisamente por el dinero que llega a las campañas. Por eso en este país hay una tendencia clara de que es mucho más difícil desbancar al titular a que llegue una nueva persona. Entonces, el hecho de que estén llegando sangre nueva, especialmente de mujeres, con todos los elementos y la estadística en contra, me parece muy positivo. Estoy absolutamente convencido, además, ¿no? Conociendo a mi esposa, que son las mujeres mejores administradoras que los hombres, ¿no? Son mejores comunicadoras, son más empáticas, ¿no? Y en este momento, si algo necesita este país, justamente es la sensibilidad de la mujer para llegar a cargos públicos y que se restituya un poco la credibilidad que se está perdiendo en el sistema político gracias a lo que está haciendo la era Trump. Y me parece que de alguna manera el hecho de que estemos viendo este movimiento es
esta ola rosa, si se consolida o no se consolida, pero que estemos viendo esta tendencia creciente a la participación de la mujer, es probablemente una de las pocas buenas y no intencionados resultados del trumpismo en esta época en Estados Unidos. Pepe, y para sumarle a tu punto, Pablo, y te doy la palabra, en la Cámara Demócrata, cuando se postula Mikey Sherrill para el asiento de Nueva Jersey, ella ha logrado recaudar $7.5 millones más que cualquier otra mujer lanzándose, pero solo 5 candidatos masculinos la han superado. 3 de estos son autofinanciados, y hay que mencionar esta cifra porque es importante. David Trone, que es un demócrata de Maryland, según el New York Times, se contribuyó a él mismo 16 millones de su propia campaña, de un total de $16.5 millones que recibió. Entonces, también de cierta manera estamos viendo que los hombres brindan o se contribuyen de su propio dinero, o tienen un networking de pronto más amplio que las mujeres, Pablo. Bueno, yo creo 2 cosas. Por un lado, espero que esté viendo el programa la mujer de Pepe. Es una buena. Siempre lo sigue. Un detalle vamos, muy bonito. Ha sido muy bonito. Me gané un pastel esta noche. Eso es amor y lo demás son cuentos. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que decía antes, con que sean demócratas o republicanos. Es decir, la persona que más dinero ha gastado en una campaña en la historia de Estados Unidos, más dinero de su propio bolsillo, y encima logró perder, es una mujer, que era la ex CEO de eBay, Meg Whitman, para gobernadora por California. Me acuerdo. Y creo que la segunda fue Carly Fiorina, que también es una mujer que también gastó una fortuna entera suya y que también gastó, creo que para el Senado en California. Es decir, entonces yo creo que mi opinión en este sentido es que las mujeres son superiores a los hombres porque son más inteligentes, más sensibles e igual de estúpidas. Entonces, es decir, yo creo que aquí lo que hay es claramente una división muy grande, es decir, entre republicanos y demócratas. Es decir, si es una mujer que va por el Partido Republicano, lo tiene muchísimo más difícil. Si es una mujer que va por el Partido Demócrata, en principio lo tiene, o sea, tiene más posibilidades, aunque recaude menos. O sea, que esto es una cosa que, como decía antes, sí que me ha sorprendido. Pero vamos a decir, tenemos casos, por ejemplo, pues, es decir, como Betsy DeVos, por volver a poner un ejemplo, que está en la administración, pues por el dinero que su familia, ni siquiera ella, ha donado al Partido Republicano. Está la antigua secretaria, creo que era secretaria de Interior, creo que con Obama, ¿no? Pritzker se llamaba o algo así. Esta mujer era una multimillonaria que literalmente había comprado su puesto en la administración. Es decir, evidentemente en el caso de las mujeres sí que ha habido una marginación, digamos, más intensa, más grande, o una marginación clara que ahora está poco a poco compensándose, pero yo creo que juega mucho esta división. También hay un caso paradigmático en California, que tenía la idea que era la campaña más cara de la historia en su momento, pero no sé si Meg Whitman le ganó, que es la campaña entre Michael Huffington y Dianne Feinstein por el Senado de California, que gastaron más de $60 millones. El señor Huffington, que ahora es ex marido de Ariadna Huffington, del Huffington Post, y perdió. Es decir, es verdad que el dinero tiene una importancia en la política, pero cuando estás viendo, como por ejemplo en el caso de California, cuando tienes una sólida candidata como la señora Feinstein, que tiene, por cierto, 85 años y sigue en la política, ¿no? Y tiene el apoyo de los movimientos comunitarios, te das cuenta que el dinero, aún con todo el dinero del mundo, no necesariamente te compra un puesto de elección popular. Sí, ocasión. Vamos a ir a comerciales, pero antes, una breve aclaración, Pablo. Entonces, ¿por qué estúpidas las mujeres? No, tan estúpidas como los hombres. Tan estúpidas como los hombres. Sí, okay. Eso es lo que dije. Lo dije. Dijo que iba a provocar, así que lo dijo. No, pero, ya, provocado. Pero es una cosa que también creo que pasa lo mismo con las razas. Hay razas, o sea, todas las razas somos igual de estúpidos. Ok, con eso vamos a comerciales y ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa.
Gracias por continuar con nosotros en más de Club de Prensa. Vamos a hablar ahora de México, porque Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de ese país, ha dicho su intención de cancelar el multimillonario proyecto del nuevo aeropuerto de México que se estaba construyendo bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto y que ha costado miles de millones de dólares. Pepe. Sí, es verdad. Terminó la consulta que se realizó durante varios días en la Ciudad de México y ya formalizó este proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Queda en la congeladora y en su lugar va a haber un nuevo proyecto que está todavía en ciernes, que es la ampliación de las pistas de aterrizaje en la base militar de Santa Lucía, cerca de la capital mexicana, y la modernización del actual aeropuerto, ¿no? Esto obviamente es el tema del momento en México. No se habla en ningún periódico, en ninguna tertulia, en ningún lugar, bar, restaurante, más que de la consulta y de los resultados de la consulta y del aeropuerto, porque obviamente es un tema que ha traído mucha atención, ¿no? El gran problema que yo veo con ese debate aquí desde Washington es que hay muy pocas cosas en las que la gente está de acuerdo en términos de cuáles son los hechos. Lo que es una realidad es lo que acabo de comentar. Hay una propuesta de aeropuerto que ya está en construcción, que está por detenerse a partir del 1 de diciembre, que entra el señor López Obrador como presidente ya formal de México, y está la otra propuesta. Lo demás, todo está a discusión. Por ejemplo, el grado de avance del aeropuerto, ¿no? Que va a costar alrededor de 13,000 millones de dólares. De acuerdo con el actual gobierno y expertos, ya se gastó, ya lleva construido el 33%, algo así. El gobierno del señor López Obrador, el gobierno de transición, dice que es el 20%. Se dice que ya hay un gasto hecho de 100,000 millones de pesos. El gobierno entrante dice que son 60,000 millones de pesos. El gobierno que está en este momento dice que si se echa para atrás el aeropuerto, ¿no? Porque ahorita es una intención, todavía no es presidente formal de México el señor López Obrador, va a costar la indemnización 100,000 millones de pesos. El gobierno entrante dice que serán 40,000 millones de pesos. Lo que sí es una realidad es que la decisión ya tuvo un impacto en los mercados. El peso tuvo un deslizamiento. Llegó a los niveles que estaba cuando Donald Trump inyectó esta incertidumbre sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es decir, por encima de los 20 pesos. Hubo también un sacudimiento en la bolsa de valores. Una calificadora ya colocó en nivel casi de junk, de basura, los bonos del nuevo aeropuerto. JP Morgan redujo en 6 décimas de punto porcentual las proyecciones de crecimiento para México, y los empresarios mexicanos básicamente están a 10 minutos de romper lanzas porque consideran que los engañó el presidente electo, porque supuestamente en una reunión privada les dijo que sí iba a ir adelante con Texcoco, y finalmente se realizó esta consulta. El gran debate que hay ahorita es si realmente la consulta fue representativa de lo que opinan los mexicanos o fue una manera de cobijar lo que ya era una decisión tomada por parte del señor López Obrador, que además lo dijo en la campaña, que él prefería el concepto de Santa Lucía por varias razones, incluidas las ecológicas, presupuestales, ¿no? Y que por lo tanto sí es válido que se utilice eso cuando la ley dice, por ejemplo, que para una consulta que sea vinculante tiene que haber 2% de participación del pueblo. En este caso fue alrededor del 1%. A mí en lo personal, te digo, me parece que todo esto obviamente tiene que ver con un contenido político, ¿no? Es decir, simbólico sobre todo. La idea de que el señor López Obrador está mandando un mensaje muy claro de que aquí el que toma las decisiones ahora soy yo, ¿no? Hay un nuevo alguacil en el pueblo y por lo tanto las decisiones van a tomarse de esta manera, se van a realizar las consultas, puede que no sean vinculantes o sí vinculantes, se va a tomar el pulso del pueblo y vamos a tomar las decisiones. La problemática que ven desde el punto de vista empresarial y que se ve desde el extranjero es que esto puede minar la confianza y la credibilidad en el gobierno y por lo tanto tener una afectación no solamente en este momento en el tema de la llegada de inversiones extranjeras, sino complicar, por ejemplo, presupuestalmente lo que va a hacer el gobierno del señor López Obrador, en el sentido de que va a tener que destinar dinero para el pago de las indemnizaciones, la posibilidad de que a partir del 1 de diciembre los contratistas que tienen contratos legítimos con el gobierno mexicano, por ejemplo, presenten amparos para detener esta decisión. Entonces, por el momento creo que hay una tensa calma, ¿no? Y con eso concluyo. Hay una apelación a que se rectifique, a que este mes, que todavía falta para la toma de posesión, quizás sea el periodo en el cual se reconsidere esta decisión y probablemente se llegue a cambiar. Pero yo no apostaría mucho por esa posibilidad. Tenemos como un minuto y medio, entonces Pablo y después Sara. Pero si son 100,000 millones de pesos o 60,000 millones de pesos, ¿igual no sería una pérdida de plata, Pablo? Bueno, fundamentalmente yo creo que aparte del coste presupuestario, esto lo que se trata es también, como comentaba Pepe, de enviar una señal muy clara y una señal política muy clara. Hay mucha
incertidumbre, por lo menos entre los inversores extranjeros en México, sobre qué dirección política, qué dirección económica va a tomar el gobierno de López Obrador. En cuestiones, pues el aeropuerto era, digamos, la cuestión simbólica más importante. Y entre los inversores extranjeros existía, yo creo, una tendencia creciente a pensar que el aeropuerto se iba a mantener. Entonces yo creo que esto es fundamentalmente una señal muy clara de decirles, bueno, la política del gobierno anterior se va a poner en revisión y se va a poner en revisión en todo y buscar una cosa muy simbólica como es el aeropuerto. Yo me pregunto si esto no puede volverse en algún momento en contra de López Obrador, ¿no? Porque el mensaje, lo que decía ayer, creo que era ayer, sí, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, es que el mensaje que está lanzando es que los proyectos a largo plazo pueden interrumpirse en mitad, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con mis compañeros en que esto parece un puñetazo sobre la mesa, ¿no? Es la mayor obra de infraestructura de la época Peña Nieto, pero es que también es la mayor obra pública en décadas en México, ¿no? Entonces es un puñetazo sobre la mesa, pero ¿y en el futuro qué? Porque este señor López Obrador va a ser presidente dentro de 2 días prácticamente. Entonces, cuando generas incertidumbres, quizá acabas pagándolo en un futuro. Me pregunto, no digo que tiene que ser así, pero ahí lo dejo. Vamos a otra pausa y continuamos con más de Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Gracias por continuar con Club de Prensa. Vamos a continuar hablando de Venecia, que está actualmente bajo agua. Pablo. Bueno, que cada vez está más bajo agua Venecia, es decir, entre que sube el mar y la laguna baja. Hace unos años, perdón, la laguna, la tierra, digamos, en la laguna. Hace unos años hicieron una obra de ingeniería gigantesca, pero se perdió. La verdad que, bueno, es una pena que Venecia desaparezca, pero aquí muy cerca de Washington hay una isla que se llama Tangier, que yo he ido varias veces, que está desapareciendo también, pero es claramente por efecto del cambio climático, porque el agua sube. Y en Tangier todos son votantes republicanos y nadie cree en el cambio climático. Es una cosa muy interesante. Entonces, pues bueno, es el futuro que nos espera. Sara. Yo quiero tomarlo en lo del cambio climático. Yo leía justo un reportaje que sacamos ayer en la agencia a propósito de todo este tema de Venecia, en el que mis compañeros hablaron con expertos que decían que, bueno, que esto al final está relacionado con el cambio climático, que lo que estamos viendo es que los sucesos climáticos son más extremos, no es que haya más, sino que son más extremos, las precipitaciones, es normal que ellos hablaban de todo el Mediterráneo, ¿no? Porque, bueno, ahora Venecia es lo más impresionante, las imágenes que vimos eran realmente impresionantes, pero llevamos este último mes, estos últimos 2 meses, un periodo de precipitaciones muy fuertes. Acordaos de las inundaciones que hubo en Mallorca, ha habido también en Francia, en Carcassonne, el agua llegó, lo tengo por aquí, a subir más de 7 metros. Eso es más de lo que hay en Venecia ahora mismo. En Italia ha habido lluvias intensas, en Túnez igual, en Jordania ha habido 21 personas muertas junto al Mar Muerto. Entonces, lo que decían estos expertos es que lo que ocurre es que el mar se calienta durante más tiempo de lo habitual con el cambio climático, y la diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura del mar es la que provoca estas precipitaciones más abundantes que veremos más en el futuro. Pepe. Bueno, ya mis compañeros cubrieron la parte riguroso, científico, técnica del cambio climático, así que yo voy a instalar en la parte frívola. En la parte frívola. No, a mí me encantó que, a pesar de que la inundación, porque creo que Venecia está inundada, la que está bajo el agua es Italia, pero a pesar de las inundaciones, ¿no?, que creo que es la 4ª de la historia, los turistas lo tomaron de muy buena gana. Se compraron botas de plástico, los vi nadando, agarrándose a todos lados. Sé que es muy importante, pero ojalá baje el agua, porque es una fuente de ingresos muy importante para la economía italiana. Se estaban poniendo bolsas de plástico alrededor de las botas, ¿no?, para poder caminar por el agua. Las pasarelas, no sé si visteis esas pasarelas. Las pasarelas estaban hasta inundadas, exacto.
increíble, ¿no? Esas fotos estaban muy chéveres. Incluso vi una pareja que estaba, creo que enfrente como de la plaza, bailando en la mitad del agua. Esa foto fue genial, pero la gente también en las tiendas sacando el agua como con baldes. Con baldes. Convirtieron la Plaza de San Marcos en una alberca pública. O sea, la gente está feliz, con o sin agua. ¿Los turistas o la gente de Venecia? Bueno, en Venecia no vive casi nadie. Venecia, es decir, lo que es el casco urbano de Venecia, yo creo que deben de vivir como 20.000 personas, porque además, aparte de tener una casa en Venecia, es la peor ruina que puedes tener. En primer lugar, lo más probable es que no sea una casa, que sea un palacio, y en segundo lugar, pelear con toda la humedad te arruina. Es decir, la mayor parte de la gente vive a la entrada de Venecia, donde está la estación del tren. Venecia es solamente una especie como de parque de atracciones gigante para turistas. Bueno, con eso vamos a cerrar. Chicos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Y ustedes continúen con más CNN TN 24.